La Academia de Marketing Online, episodio 380. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenida a un nuevo episodio de la Academia de Marketing Online, tu podcast sobre negocios en Internet, estrategias de marketing digital y crecimiento personal para emprendedores. Yo soy tu anfitrión, Óscar Feito, y una semanita más voy a ser tu timonel en este apasionante viaje a través de los negocios en Internet. No será un viaje nada sencillo, pero definitivamente merece la pena intentarlo. Y cada lunes, aquí en el podcast, mis ilustres invitados y yo te vamos a dar un buen chute de formación, inspiración y motivación para que estés bien equipado. Por cierto, hablando de estar bien equipados, te recuerdo que todavía puedes ganar uno de los 3 planes de hosting de web empresa, 50 registros de dominio o 3 ejemplares del método Génesis, que como sabes es el mejor curso de marketing online del mundo mundial que estamos sorteando. Para participar solo tienes que demostrar que realmente eres un gurú del marketing digital y que realmente eres un fiel oyente de este podcast entrando en www.oscarfeito.com/juego. Alguien se va a llevar los premios y perfectamente podría ser tú. Bueno, mi invitado de esta semana es un fenómeno del marketing digital con más de 25 años de experiencia, además de un tipo encantador con quien yo personalmente siempre aprendo algo nuevo. José Carlos Cortizo, mejor conocido como Corti, es responsable de marketing de Product Hackers, una agencia especializada en ayudar a empresas a mejorar sus resultados en Internet. Como aparentemente no tiene suficiente con eso, pues este fanático de los negocios digitales también ha fundado varias compañías, es Business Angel, tiene un par de podcasts y es consejero en más de 25 startups. En sus ratos libres, que todavía tiene, Corti pincha música techno y milagrosamente también ha encontrado tiempo para escribir un libro que se llama Psycho Growth, hackeando el cerebro de tus compradores. El muchacho debe de dormir 3 horas al día o es la persona más organizada del mundo, una de las dos. El caso es que Psycho Growth tiene más de 170 valoraciones en Amazon España con una media de 4,5 estrellitas sobre 5. Ha estado entre los bestsellers de marketing digital desde su publicación y es un manual de referencia súper práctico para diseñar estrategias de crecimiento basadas en lo que sabemos sobre el comportamiento humano, el coco. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy, de cómo crear y comunicar productos digitales, servicios y procesos de venta capaces de conectar directamente con la psicología del comprador. Nuestro episodio de esta semana está patrocinado por ESIC Business and Marketing School, escuela de negocios especializada en marketing, management y tecnología que lleva formando a profesionales durante más de 55 años. En ESIC Business and Marketing School vas a poder adquirir las habilidades más demandadas para resolver los desafíos en un ecosistema profesional globalizado, digital, volátil y repleto de oportunidades. Encuentra tu próximo reto formativo en www.esic.edu. Y nuestro episodio de esta semana también está patrocinado por Web Empresa, mi partner tecnológico de confianza desde hace muchos años. Tanto si ya tienes experiencia en el mundo online, como si estás empezando desde cero y te asusta la parte técnica, en Web Empresa tienes todo lo necesario para poner tu negocio o marca personal en el mapa, a un precio ajustado y sin sorpresas ni costes ocultos. Accede a condiciones especiales y bonus exclusivos para los oyentes de la Academia de Marketing Online en www.oscarfeito.com/webempresa. Y ahora, vamos con nuestro episodio de hoy. Bienvenido a la Academia de Marketing Online, Corti, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, Óscar, por la invitación y por esta presentación que me hace parecer una persona de pro. Se la voy a poner a mi madre para que empiece a pensar bien sobre mí. ¿Sabes lo que deberías de hacer? Ponértela de tono de llamada en el móvil, ¿sabes? Cada vez cuando te llama alguien suena eso y de repente ya estás de subidón total. Oye, parece que fue ayer cuando me dijiste que estabas escribiendo un libro. O sea, fue cuando empezamos en su día a organizar una entrevista con Luis de Product Hackers. Me dijo, oye, que igual voy a escribir, que estoy empezando un libro y tal. Y desde entonces yo ya lo tenía ahí en el calendario, el libro de Corti. ¿En qué estás metido ahora mismo? Y recuerda que solo tenemos 1 hora, o sea que vas a tener que ser breve. Que ahora mismo, ¿cuáles son tus prioridades?
Venga, yo soy un tío disperso, lo has explicado muy bien. O sea, contado como lo has contado tú suena guay, pero la realidad es que soy disperso y eso tiene sus cosas negativas. Pero mis focos a día de hoy es Product Hackers, que como has dicho es una agencia de growth, somos ya 40 personas y aquí hay mucho trabajo de crecimiento, de organización del equipo y de escalar, porque al final lo que queremos es escalar mucho la compañía y que absorbe pues prácticamente 70-80% de mi tiempo. Luego dedico bastante tiempo a Mumbler, que es un SaaS para crear podcast de premium, podcast de pago, que lo he creado con Paul Rodríguez Rius y ahí le estamos dando mucha caña. Ya tenemos como 30 y pico podcasts creados en la plataforma y vamos creciendo suscriptores mes a mes a un muy buen ritmo y absorbe también buena parte del tiempo. Y luego pues el resto bastante disperso, ¿no? Al final grabo varios podcasts a la semana, pero están muy integrados en las dos compañías, ¿no? Uno es de growth muy alineado con el marketing de Product Hackers, el otro es el podcast de Mumbler, ¿no? de esta plataforma y muy alineado con la captación. Entonces, lo que sí voy haciendo es tratando como de alinear todos estos intereses que tengo en podcasting, en escribir libros y demás, con las actividades de la empresa. Ahora estoy escribiendo la segunda parte de Psychogrowth, ¿vale? Del libro que vamos a hablar hoy, que no va a ser solo un libro, de hecho va a ser como una experiencia transmedia que estamos diseñando, pero claro, ya lo estoy elaborando desde la perspectiva de marketing de Product Hackers, ¿no? Porque al final como atacamos growth desde la perspectiva de la psicología del comprador nos encaja mucho. Entonces trato de hacer muchas cosas, pero también trato como de alinear, ¿no? Que digo, oye, pues hago una cosa y la aprovecho, pues porque me gusta, porque me da relevancia personal, pero porque le da relevancia a alguna de las iniciativas empresariales que tengo. Eso es un gran consejo y fíjate, llevamos exactamente 5 minutos y 12 segundos de charla y ahí va el primer consejo, que es un value bomb, o sea, eso para nuestros queridos oyentes que les encantan los anglicismos, que yo sé que les encantan, bomba de valor y es eso, ¿no? Muchos emprendedores somos inquietos, ¿no? Y claro, eso es el talón de Aquiles frecuentemente, porque, oye, me interesa YouTube, estamos hablando antes de Romu, digo, ostras, pues, ¿y si me pongo a hacer ahora YouTube? ¿Y si ahora quiero entrar en TikTok? ¿Y si ahora quiero hacer esto y storytelling y no sé cuánto? Y yo creo que tú has dado con la clave, es decir, oye, es válido tener todas estas inquietudes, pero alinearlo, focalizarlo en un proyecto, ¿no? Es decir, tú o dos o tres, digamos, grandes núcleos y dices, bueno, ¿te gusta el storytelling? ¿Te gusta YouTube? ¿Te gusta TikTok? Perfecto, pero haz que todo eso crezca un proyecto común, ¿no? Entonces se multiplica el efecto realmente, en vez de tener como piecitas sueltas por todos lados para alimentar tus curiosidades. Eso es, justamente, y se puede hacer a todos los niveles. Mira, te voy a contar una cosa que esto sí que es como un side project como muy de ocio, muy relacionado con la parte de música y que también lo estoy haciendo con un amigo y lo estamos alineando con nuestras empresas, que no tienen nada que ver, ¿no? Pero yo tengo un amigo, Sergio Jiménez, que es es fundador de iWin, que es una empresa que hacen temas de formación basada en videojuegos, con unas experiencias muy interesantes, y ellos se han metido mucho en el tema de la ciberseguridad, ¿no? Una formación de ciberseguridad. Compartimos ambos la pasión por la música techno y de hecho hemos pinchado hace poco, montamos un show ahí en su canal de Twitch que emitimos desde la Alhambra en Granada, bueno, una pasada con drones, hicimos una locura y como queremos seguir haciendo cosas, hemos dicho, oye, ¿cómo podemos hacer esto? Pero de forma que lo alineemos un poco con lo que hacemos en nuestras empresas. Y entonces al final estamos creando como una historia que tiene que ver con un futuro distópico y donde hay unos hackers, ¿no? Porque al final product hackers y el ciberseguridad que tiene que ver con hackers, y vamos a pinchar en un contexto y un storytelling vía Twitch y creando una experiencia que tiene mucho que ver con mundo hacker. Lo mismo, ¿no? Al final, si consigues un poco retroalimentarlo todo, lo que pasa es que luego cada vez que tú haces algo, tiene un impacto en el resto de facetas y te surgen oportunidades. A mí me vienen, por ejemplo, con el libro, nos han venido mogollón de clientes a Product Hackers, con el podcast también, pero con casi cualquier cosa que haces, con medianamente está alineado con tus objetivos de negocio, de repente hay alguien que no sé cuántos meses después ve una charla tuya que hablaste de algo que te molaba, pero que tenía que ver con el growth o lo que sea, te contacta y sale una oportunidad de negocio. Yo creo que no hay desperdicio, es buscarlo, justo lo explica muy bien, ¿no? Como alinearlo todo de forma que tenga sentido y dejarte vivir. O sea, también hay una parte como que yo creo que cuando emprendemos somos muy obsesivos, tenemos muchas pasiones, pero si dejas alimentar un poquito esas pasiones, resultas más creativo y consigues llegar a hacer cosas más interesantes que si te constriñes a lo que tú crees que debería ser tu día a día. Y disfrutas realmente, claro, es eso, ¿no? Porque a veces es verdad que dijo, me gustaría explorar esto, yo qué sé, el ciberarte o el tema de
las criptomonedas, por ponerte un ejemplo, que pueden ser intereses que no tengan nada que ver con tu negocio de marketing online. Pero luego empiezas a decir, ostras, a ver, que es que aquí hay una cosa que son los NFTs, que son los non-fungible tokens, que dicen que es el futuro del content, que y puedo unir este interés, por ejemplo, con las criptodivisas o con blockchain en lo que estoy haciendo ahora mismo. A mí me pasó con Disney, o sea, yo tenía un proyecto paralelo de parques temáticos que sigue existiendo, que es una web que sigue teniendo sus 60-70 mil seguidores en Facebook, y ha habido muchas veces en los que pues he generado contenidos aquí en el podcast, por ejemplo, sobre Disney, sobre la filosofía de Disney, sobre la creatividad, y encuentro una forma de unir, y para mí es súper divertido también unir esas cosas. Así que bueno, ahí va ese consejo. Todas estas cosas, Corti, sí que tienen una cosa en común, que es hackear cerebros, en el buen sentido de la palabra. Es decir, al final, ya sea música, ya sea online, ya sea product hacking, ya sea un libro, vamos a necesitar conectar con personas, ¿no? Y aquí en el podcast yo siempre digo que en realidad el marketing es más sencillo de lo que parece, porque la base en el fondo es eso, es conectar personas, ¿no? Y aunque suena un poco a cliché barato, la realidad es que probablemente la clave para crecer en Internet es precisamente entender cómo funcionamos las personas y cómo tomamos decisiones, ¿no? ¿Qué dice la ciencia de todo esto? ¿Y cómo de predecibles somos en realidad, ¿no? Porque a veces también está este error de coger 2 o 3 patrones y empezar a construir teorías en torno a eso y escribir libros y tal, cuando, oye, pues igual no es tan predecible. O sea, ¿hay algo de orden en el coco o es todo un poco random? Es un mundo muy complejo. Yo creo, y es un poco, en el libro recojo algunas de las claves que vamos teniendo claras, pero realmente estamos, yo creo, en los albores de entender cómo funciona el cerebro, y lo puedes ver claramente como cada 10 años hay un cambio sustancial en cómo entendemos el cómo funciona el cerebro. La realidad es que es todo muy caótico. Y nuestro cerebro tiene mucho que ver con cómo se forma la vida, ¿no? Al final ves cómo surge la vida cuando lo analizas. No deja de ser una serie de sucesos caóticos, aleatorios, que de repente, después de pasar muchas cosas y hacer muchas iteraciones, se genera una célula, y a partir de ahí se generan mucho tiempo después un organismo más complejo, y así. Pues el cerebro en el fondo funciona de una forma parecida. Tenemos un mogollón de neuronas, que es una célula relativamente simples, aunque últimamente se va descubriendo que la complejidad de una única neurona es bastante más de lo que pensábamos, que de hecho se requiere como mucho cálculo de un ordenador para simular su comportamiento. Pero al final, simplificándolo, en nuestro cerebro tenemos millones de neuronas interconectadas, y que lo que van haciendo es como que van aprendiendo muy rápidamente en base a la experiencia. Y esto hace que todo sea muy caótico, porque no sabemos muy bien cómo pasan los impulsos eléctricos en el cerebro para que tomemos una decisión u otra, ¿vale? Por otro lado, hay una cosa, un poco cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro trata de evitar la complejidad. Es decir, al final, los humanos vivimos en un mundo muy complejo, cada vez menos, ¿no? En el sentido de que al final ahora tenemos una sociedad, pero pongámonos a nivel evolutivo, ¿no? Siempre hemos vivido en un mundo pues que podía haber volcanes, podía haber terremotos, teníamos depredadores que nos podían entrar en una cueva y comernos, ¿vale? Es decir, nuestro entorno siempre ha sido muy complejo y teníamos que tomar decisiones muy rápidas, ¿vale? Sin embargo, sabemos que cuando nos ponemos a pensar algo, ¿no? Y le dedicamos un poco de atención a pensar algo, pues nos cuesta pensar, le tenemos que dedicar mucho tiempo. Debido a todo esto, nuestro cerebro como que ha desarrollado 2 modos de funcionar. Uno que se llama un poquito el sistema 1, que es el pensamiento más automático, intuitivo, en el que tú haces algo casi sin darte cuenta, ¿vale? Y un ejemplo muy típico, hablando de esa cueva, ¿no? donde vivíamos no hace tanto tiempo. Oye, pues si tú estás en una cueva y de repente te despiertas porque has oído un ruido, te pones de modo de atención, ¿no? Y si ves un tigre sales corriendo, al igual que si oyes un ruido en tu casa, como que te pones tu cuerpo en alerta y empiezas casi a reaccionar de una forma instintiva. No piensas mucho lo que tienes que hacer. Seguramente cojas automáticamente algo con lo que defenderte sin pensar absolutamente nada, ¿vale? Ese es un poco el pensamiento es intuitivo, el sistema 1. Y luego tenemos el sistema 2, que es la razón, ¿no? Que es cuando ya nos dedicamos, pues yo qué sé, cuando te preguntan ¿cuál es la raíz cuadrada de 427? Pues ahí tú paras de hacer cualquier cosa y prestas atención absoluta a ese cálculo y tratas de hacerlo. Pero cuando estás dedicado a la razón, te olvidas casi de todo lo que pasa alrededor del mundo. El sistema 2 consume muchos recursos. Al final, por eso te pones como concentrado en hacer algo. Así que el cerebro trata de evitar que ese sistema 2 entre en funcionamiento. Por eso, el 90 y pico % de nuestras decisiones son intuitivas. Que es casi automáticas, ¿no? Es decir, que no, eso es. Y tiene sentido lo que cuentas, ¿no? Es decir, es un sistema casi de ahorro de energía, ¿no? Es decir, voy a guardar
el consumo de energía que requiere pensar si voy a bajar estas escaleras, si pongo el pie derecho delante o pongo el pie izquierdo delante, y es una cosa que voy a hacer de forma intuitiva, le voy a ahorrar al cerebro, le voy a buscar ese atajo para que no tenga que empezar a hacer cálculos de si pongo el pie derecho. O sea, es un ejemplo un poco absurdo, pero yo creo que lo ilustra realmente, claro. Justamente, un ejemplo también a mí que me gusta mucho es el del coche. Seguro, Óscar, que a ti te pasa. Cuando coges el coche, a mí me pasa 1000 veces, Sí. ¿no? Me voy de la OFI a casa y cuando llego a casa digo, no tengo ni idea por dónde he venido. O sea, he llegado, Sí, ¿no? ¿cómo he llegado? Sí, sí. Claro, ahí es el funcionamiento del sistema 1 a saco, ¿no? Es decir, algo que has hecho muchas veces, el cerebro no necesita dedicarle todos sus recursos, tú estás pensando tus cosas, pero sobrevive bastante bien. Es verdad que en ese momento lo notas que si de repente ves algo raro, ¿no? Un coche se pega un giro, ves un frenazo, lo que sea, de repente es como si te despertaras, ¿no? O sea, tu cuerpo te azuza y te saca un poquito de ese estado como de semiconsciencia y te pones a saco. Y entonces, así es como funciona el cerebro. Siempre que puede, te va a poner un estado automático donde tú vas a hacer las cosas sin pensar más, y cuando hace falta, cuando lo requiere, te pones en modo de atención y le dedicas mucho más tiempos y recursos a funcionar. Eso hace, es verdad, que muchas de nuestras decisiones no estén 100% bien tomadas, ¿no? Están tomadas utilizando atajos. Y de ahí un poco pues, los sesgos cognitivos, de ahí que apliquemos clichés, ¿no? Pues, temas como muchas veces como el machismo, o clichés cuando vemos a alguien con su forma de vestir y ya decimos, esta persona me va a intentar robar o me va a intentar no sé qué. Y todo esto son como heurísticas que aplica nuestro cerebro para tomar una decisión muy rápida sin tener que pensar. Claro, y lo que vamos a ir viendo luego ahora en la segunda parte del programa es que todas estas cosas se pueden utilizar para bien o con fines nefarios, lógicamente. Claro. Es decir, si tú tienes un producto o un servicio que realmente aporta valor y que realmente creemos en su capacidad de ayudar a nuestro cliente y nuestro consumidor, pues yo creo que debemos utilizar todo este conocimiento, aprovechar ambos sistemas para realmente pues, que esa persona que está al otro lado acabe, en este caso, por ejemplo, comprando o siguiéndonos o viendo nuestros vídeos o suscribiéndose a nuestro podcast. Yo tengo una duda, y tú llevas muchísimos años también en esto del marketing. De hecho, tú y yo nos conocimos en una reunión cuando yo trabajaba en mi anterior empresa, me acuerdo, sí, en Boadilla, hablando de ya fricadas por aquella época. Y fíjate, desde entonces, claro, parece que no nos damos cuenta que el SEO, las redes sociales, Facebook Ads, el CRO, incluso el copywriting y el email marketing no son herramientas mágicas, no son balas mágicas, sino que en realidad son como proxies que se basan en aprovechar precisamente estos circuitos y atajos mentales que nos estás contando, y estos procesos más conscientes de pensamiento y de conclusiones para llevar a las personas a hacer una cosa, ¿no? Entonces, no se puede hacer un gran anuncio de Facebook Ads o escribir un gran email sin entender esto que nos estás contando, salvo que alguna vez, pues oye, te puede salir bien por casualidad. ¿Por qué crees que pese a ello nos centramos tanto en el canal o la herramienta aislada, ¿no? Ese truco de SEO, esa herramienta de turno, vosotros mismos, el nombre Product Hackers, o sea, de forma consciente o inconsciente, es una forma como de decir... Bueno, ahora que lo pienso, igual es un atajo, ¿no? El cerebro está buscando ese atajo para no tener que ir al meollo de la cuestión y hacer lo que estamos haciendo ahora, que es estudiar cómo funciona el comportamiento humano y esto luego aplicarlo a cualquier herramienta, ¿no? Es que no sé un poco por qué nos empeñamos en los hacks y en los trucos que tiran realmente de esto que estamos hablando. Van por ahí los tiros. Al final pasan dos cosas. Lo primero es que muchas veces los humanos aprendemos de las cosas que nos funcionan, pero sin entender el porqué, ¿no? Entonces, sí que vemos que cuando escribimos un email con determinado copy, ¿no? Pues como tus emails, ¿no? Que yo siempre los uso de ejemplo de emails persuasivos. Spoiler, se viene un curso, ¿eh? Se viene un curso. Oh, pues hacerse el curso de Óscar, porque yo solo estando suscrito a su lista de correo he aprendido un mogollón de cosas. Pero eso, tú al final has ido aprendiendo, Óscar, ¿verdad? Que a lo largo del tiempo, que si tú escribías los emails de determinada forma, contando más una historia, pues como lo escribes tú, ¿no? Pues como con parrafitos muy cortitos, muy que le dan rollo, ¿no? Que te lo lees muy rápido, que te enganchan y demás, funciona mejor, ¿vale? Entonces, nosotros los humanos aprendemos mucho en base a prueba y error. Vemos que algo funciona y aprendemos. Es verdad que muchas veces no pensamos qué es lo que hay detrás. Y un poco la psicología, ¿no? El comportamiento, las ciencias del comportamiento, lo que tratan un poco de buscar es entender qué es lo que hay detrás. Lo que hay detrás, como tú has dicho, es que estas cosas atacan el funcionamiento humano, ¿no? Por ejemplo, cuando cuentas una historia en un email, estás atacando
tocando una parte muy emocional. Estás seguramente conectando con cosas que el usuario ha vivido de alguna forma u otra, ¿no? Por eso poníamos, por ejemplo, antes el ejemplo de oye, para el sistema automático ponemos el ejemplo de cuando vas conduciendo en el coche y llegas a tu destino y no te acuerdas ni cómo has pasado. Eso es algo que conecta con las emociones y recuerdos de la gente, porque todo el mundo que conduce ha pasado por ahí, seguro. Es decir, no conozco a nadie que no haya pasado por ahí. Sin embargo, si no lo explicas como una historia, no estás tocando los sentimientos de la gente. Entonces es lo que nos pasa, ¿no? Aprendemos en base a experiencias y lo que nos falta y lo que tenemos que un poco que empezar a hacer es de esas experiencias extraer cuáles son las claves que hay por detrás, que en todos los casos es un tema de funcionamiento de nuestro cerebro, porque al final somos, me gusta decirlo, casi como monos atrapados en Internet, en el sentido de que nuestra toma de decisión no es mucho más compleja o mucho más profunda que la que haga un animal, porque en la mayoría de las ocasiones nos vamos a dejar llevar por un instinto, por una emoción, y luego ya si eso lo vamos a racionalizar con el sistema 2, pero el sistema 1 va a tomar la decisión. Esto, Corti, tiene que ver, ya sé que es una sobresimplificación, pero a lo mejor mucha gente está esperando a que hablemos del famoso cerebro reptiliano, que yo no sé qué tiene de mito, qué tiene de leyenda. Tú es una cosa que tratas en el libro. Es una sobresimplificación. Tiene que ver con esto del sistema 1, el sistema 2, está relacionado, no es lo mismo, o sea, un poco para quitar este tema de encima y poder pasar a lo siguiente. No, el cerebro reptiliano, a mí que conste que es un concepto que me flipa, ¿no? Sí, porque sí. al final es como muy, parece cuando lo lees por primera vez es obvio, ¿no? Y encaja muy bien. Al final es más un storytelling, ¿no? Al final el mito del cerebro reptiliano viene a decir que hay una parte de nuestro cerebro, es el cerebro reptiliano, que es la parte más interna que se hereda, ¿no? Y que heredamos de nuestro pasado como reptiles, y luego encima de eso pues ya se creció el neocórtex, que es la parte que nos permite tener la razón. 1000 estudios que hay, yo vuelvo a lo mismo, realmente no tenemos ni idea, porque al final estos son todo teorías, pero un poco las últimas teorías van más por el sistema 1, sistema 2 y algunas un poco más complejas que te vienen a decir varias cosas. Lo primero, que el cerebro es muy plástico, es decir, cualquier zona del cerebro es capaz de aprender a hacer distintas cosas. De hecho, hay algunos estudios que se han hecho sobre gente que tiene el interior del cerebro vacío, porque tiene muchísimo líquido amniótico, y al final el cerebro se le queda como una fina corteza alrededor de toda esa capa de líquido. Eso, siguiendo un poco el esquema del cerebro reptiliano y otros modelos un poco que definen las áreas del cerebro y a nivel evolutivo y le asignan como funciones, te vendría a decir que esas personas que tienen solo ese cerebro, esa fina capa de cerebro alrededor de la capa de líquido, no serían capaces de tener una vida funcional. Y tenemos gente que se ha visto que tiene una vida plenamente funcional y que son igual o más listos que nosotros. Entonces, parece ser que el cerebro no funciona así. Pero en esencia, o sea, si vamos a la esencia, sí que es verdad que sabemos que hay un funcionamiento del cerebro, que es este sistema 1, que es la parte intuitiva y que tendría que ver con el mito reptiliano, con esa parte del cerebro reptiliano que es más instintiva, más gutural, lo mismo que vemos un poco los reptiles, ¿no? Que no tienen un pensamiento superior, pero sí que son capaces de vivir. Sí, más son cosas primitivas, o sea, tú estás tan tranquilo y de repente la persona que tienes al lado pega un grito y tú vas a tu Espabila. cuerpo. Va a reaccionar, las pupilas se te van a dilatar, el cuerpo, el corazón se te va a acelerar, esa fight or flight, ¿no? De huida o lucha, ¿no? Esos instintos. Es verdad que yo creo que son cosas probablemente distintas desde el punto de vista evolutivo y biológico, pero yo creo que a efectos nuestros lo has explicado perfectamente bien, y yo creo que lo importante ahora de cara a esta segunda parte del programa es entender eso, ¿no? Que hay dos partes. Una más racional, que piensa las cosas, y otra que no sabemos cómo pasa, pero tú de repente hueles algo y ese olor te transporta a un momento concreto de tu vida, de tu infancia, de tu tal, y de repente empiezan a pasar cosas que tú no has controlado, que tú no has pensado, no te has puesto a pensar en eso. Entonces, lo que vamos a intentar ahora es aprovechar esto para, oye, ver cómo podemos vender más. Menudo fenómeno está hecho Corti, ¿verdad? No solo sabe un montón de marketing online y no tiene ningún inconveniente en compartir todo lo que ha aprendido durante estos años, sino que además es un tipo súper genuino. Ya te dije que da gusto hablar con él. Hoy en nuestra sección de marketing en 2 minutos con ESIC vamos a recomendar el libro de Corti, Psychogrowth, Hackeando el cerebro de tus compradores, que vas a encontrar en www.oscarfeito.com/Amazon junto con otros libros para emprendedores que hemos recomendado aquí en el podcast.
Después de esta pausa, ahora en la segunda parte del programa, vamos a hablar con Corti sobre los 6 ingredientes clave que determinan el comportamiento de tus clientes. Son el egocentrismo, el contraste, hacer las cosas tangibles, la emoción, el impacto visual y poner énfasis en el inicio y el final de las cosas. No te preocupes, si esto te suena un poco críptico, ahora Corti nos va a explicar exactamente cómo funciona cada uno de estos estímulos y cómo puedes utilizarlos éticamente para generar más conversiones en tu negocio. Aunque nuestro tiempo aquí en el podcast es limitado y solo vamos a poder rascar la superficie, si te interesa el tema y quieres ver muchos más ejemplos de cómo conectar con la psicología de tu cliente, eso es exactamente lo que vas a encontrar en su libro. Es un manual práctico de psicología aplicada para crear estrategias de crecimiento sostenibles y sin límites. Totalmente recomendado. Esta sección de Marketing en 2 minutos está patrocinada como siempre por ESIC Business and Marketing School, escuela de negocios especializada en marketing, management y tecnología que lleva formando a profesionales durante más de 55 años. Y ahora vamos a retomar la conversación con Corti. Presta mucha atención, mi querido y fiel oyente, porque aquí viene la parte más importante del programa. Estamos hablando con José Carlos Cortizo, mejor conocido como Corti, un veterano de los negocios digitales con más de 25 años de experiencia, CMO de Product Hackers y autor de Psycho Growth, hackeando el cerebro de tus compradores, que es un manual práctico para diseñar estrategias de crecimiento basadas en lo que sabemos de la psicología humana, que como nos ha dicho Corti, bueno, no lo sabemos todo, ni mucho menos, pero sí sabemos que existen estos 2 sistemas que más o menos determinan cómo tomamos decisiones. Bueno, Corti, ahora que entendemos un poco mejor cómo funciona el cerebro de nuestro cliente a la hora de tomar decisiones, o por lo menos sabemos un poco que existen distintos mecanismos, vamos a centrarnos ahora en ejemplos reales o casos de uso prácticos, que es lo que le encanta a nuestros oyentes. Tú en tu libro básicamente has agrupado un montón de palancas o de hacks repletas de ejemplos en 6 grandes estímulos, que son el egocentrismo, el contraste, las cosas tangibles, el emocional, el visual y lo que es inicio y final, comienzo y fin. ¿Nos puedes explicar un poco ya de cara aquí, pues este rato que nos queda, en qué consiste cada uno de estos grandes estímulos y algún ejemplo interesante de cómo podemos utilizarlo en nuestro negocio online? Esto es un reto porque entre nuestros oyentes tenemos desde e-commerce hasta fondos de capital riesgo, hasta emprendedores independientes, autónomos, creadores de contenido, youtubers. Tú ya bien sabes, Corti, que esto aquí cabemos todos. ¿Por dónde empezamos? Mira, pues vamos a empezar, si te parece, por el estímulo egocéntrico, ¿vale? Porque vale. yo creo que es de los más fáciles de entender. Y como tú has dicho, le vamos a contar un poquito el estímulo y vamos a poner algún ejemplo para tangibilizarlo, ¿no? Para que todo el mundo lo vea claro y lo pueda aplicar. El estímulo egocéntrico es algo tan simple como que al final los seres humanos lo que nos preocupa es lo que nos atañe a nosotros. Es decir, luego racionalizamos mucho, ¿no? Y evidentemente, pues a todos nos gusta contribuir a causas importantes y este tipo de cosas, pero siempre y cuando nuestras necesidades básicas estén cubiertas. ¿Por qué? Porque evolutivamente hablando, hemos aprendido que primero tenemos que sobrevivir nosotros y luego ya sí eso, le hacemos caso a todo lo demás. Si me permite rizar el rizo, aquí hemos hablado muchas veces del egoísmo bueno, es decir, el que va a colaborar a un hospital de voluntario, ¿hasta qué punto es porque él ya tiene sus necesidades cubiertas o ella? ¿O es porque sabe que la mejor forma de ayudarse a sí mismo y de encontrarse bien consigo mismo es eso? Claro. O sea, es que es egocentrismo también. Lo de ayudar al planeta, ¿es por ayudar al planeta o es porque yo me encuentro mejor conmigo mismo? Te llena, pienso que claro, te llena a ti. O sea, es que es egocentrismo aún así. Eso es, totalmente así. Casi todo lo que hacemos es por eso, ¿no? Luego racionalizamos, volvemos a lo mismo, ¿no? Luego racionalizamos, sí. Oye, pues yo contribuyo por X, por Y, por Z, pero estoy muy de acuerdo contigo. Yo todo lo que hago, sea para mí o para los demás, en el fondo es porque me llena. Pues tanto cuando me siento con alguien que te pide ayuda en plan coach, como cuando, yo qué sé, te piden una charla para un evento a la que lo haces, al final es porque te llena, porque de una forma u otra a ti te apetece. Si no, no lo harías. Entonces, cuando tenemos esto claro, es muy importante cuando hacemos marketing o vendemos un producto además, tocar el egoísmo del que nos va a comprar. Y esto se traduce en cosas a veces tan simples y que se han repetido tantas veces, pero que seguimos sin aplicar, como explícale tu producto, tu servicio o lo que estés vendiendo al usuario desde su punto de vista. Es decir, ¿qué gana él
comprando ese producto o servicio y no tanto tus funcionalidades, que seguimos cayendo en, no, es que mi producto tiene, yo qué sé, es muy dorado y yo qué sé, y consume pocos vatios y tal, no sé qué. Hay otra forma de contarlo que es, oye, vas a ahorrar dinero porque tiene un consumo energético menor, vas a parecer más guay porque, yo qué sé, porque vas a la moda, pero es contarlo siempre desde la perspectiva de qué gano yo como usuario si compro tu producto o servicio. Y esto es una perogrullada, pero es que la realidad es que el 90 y pico, bueno, el 90 y pico por ciento de las veces que vas a un producto te empiezan a contar todo lo que hace y que hace esta bruma. O sea, a mí me pasa, yo cada vez más quiero cosas simples porque o sea, soy muy tonto, o sea, yo necesito hacer mucho con poco tiempo y no me da para dedicar mucho esfuerzo a probar un nuevo producto, pero cuando me lo cuentan de forma de, oye tío, es que vas a ahorrar un 90% del tiempo que dedicas a hacer esto, o vas a ahorrarte un 80% en comisiones de no sé qué, a mí esa es la forma en la que me tocan, me simplifican, y entonces ya estoy dispuesto a partir de ahí a invertir tiempo. Esto es un arte y esto es una cosa que me alegro que hayas empezado por este punto porque es una cosa que yo creo que es un buen hábito, independientemente del sector en el que estemos cada uno o de lo que hagamos, incluso de nuestro rol, si estamos en marketing, si estamos en ventas, si somos CEOs o CMOs o lo que sea que seamos, acostumbrarnos a siempre darle la vuelta a cada texto, cada copy, cada acción, da igual porque esto aplica para una landing page, para una página acerca de, para un email, para una post en una red social, acostumbrarnos a darle el flip, o sea, darle esa vuelta, decir, reescribir eso desde el punto de vista de la persona que está al otro lado y que responda a la pregunta, ¿y a mí qué me importa? Eso es. Esto es un ejercicio magnífico. Incluso la gente dice, pero Óscar, ¿cómo yo puedo escribir la sección acerca de... ¿Cómo yo puedo escribir una acerca de hablando de mí pero que sea relevante? Pues muy fácil. Es decir, si tú dices, oye, yo llevo 25 años montando negocios en Internet, vale, está bien. Pero lo importante es... Como yo llevo 25 años construyendo negocios en Internet, he cometido errores que tú todavía no has cometido. Por lo tanto, te los voy a contar antes de que los cometas tú. Esa es una forma de algo que soy yo. O sea, yo tengo los 20... O sea, yo me estoy vendiendo a mí mismo, mi producto, mi servicio, pero le estoy dando la vuelta para que sea importante y relevante para ti. Esto es fundamental. Una cosa que has dicho, Corti, que yo me he apuntado aquí, quedar guay. Que a lo mejor muchos oyentes pues, lo han ignorado, se les ha pasado. Yo un podcast que escuché que era súper adictivo, que era información random. El catchline era, sé la persona más deseada en las fiestas o algo así, o en las cenas. Es decir, sé la persona más interesante en tu próxima cena. Y digo yo, vale, ¿para qué voy a escuchar yo un podcast para acumular conocimiento de historia, de ciencia, de cómo funciona la fisión nuclear, de cómo funciona un reactor nuclear, de cómo funciona no sé qué, de cómo funciona la gravedad, cómo funcionan los imanes? Y me dice, sé la persona más interesante en tu próxima reunión de amigos. Y es algo, es que es eso. Es muy bueno. Es muy bueno, es decir, son estos pequeños detalles que eso es el egocentrismo, realmente. Justamente, es dar con esa tecla, ¿no? En lugar de, pues es que ese ejemplo que has puesto tú es muy bueno, ¿no? Es decir, a priori, poca gente tiene un interés en aprender muchas cosas. Puedes tener curiosidad, ¿no? Pero dices, oye, ¿por qué voy a dedicarle una hora de mi vida todas las semanas a aprender historia? Bueno, si me lo vendes como que puedo ser una persona mucho más interesante en una reunión social o incluso exagerándolo más, ¿no? O sea, es una persona interesante para ligar más si estás soltero, claro. o lo que sea. Entonces, yo tengo una recompensa. Es que si ese es el target de ese contenido y vas a dirigirte a gente joven que quizás no tiene un conocimiento global de muchas cosas y lo enfocas de esa manera, es perfectamente válido. Otro ejemplo, ¿cuánta gente vende cursos? Y yo cometía este error al principio. Yo hacía un webinar para vender un curso de podcasting y decía, ¿cómo crear un podcast? Claro, ¿qué pasa? La gente ya tenía preconcebida una idea de lo que era un podcast, de lo que era y lo que no era. Y mucha gente no sabía ni lo que era ni estaba seguro. De repente empecé a cambiar esos webinars a descubre el método con menos competencia para atraer y fidelizar a tus clientes. No mencionaba la palabra podcasting. Y de repente a la gente le interesaba mucho más. ¿Por qué? Porque no le estaba diciendo, yo te voy a enseñar a crear un podcast. Decía, yo no sé ni qué es eso, o yo ya tengo una idea preconcebida de que eso no lo escucha nadie, o que necesitas un iPhone para escuchar un podcast. Y entonces en el momento en el que tú le dices, no, es que olvídate la palabra podcast. Yo te voy a enseñar un método de generar contenido que engancha magnéticamente más que ningún otro contenido que hayas creado. Y luego ya vamos a hablar del audio cuando yo ya te haya vendido esta idea. O sea, que ahí yo creo, Corti, yo creo que este punto está clarísimo. Hemos puesto un montón de ejemplos. Vamos con el siguiente. El siguiente es el contraste. ¿Cómo funciona este estímulo que, recordemos, lo que estamos viendo son
estímulos que nosotros podemos provocar en nuestros lectores, en nuestros oyentes, en nuestros seguidores, para conseguir pues, que avancen por un determinado camino que a nosotros nos interesa. ¿En qué consiste el contraste? El contraste es también, al final todos estos estímulos son cuando los escuchas son muy simples, ¿no? Y el contraste, lo que pasa es que los seres humanos nos cuesta mucho trabajar con escalas absolutas. Es decir, nos pasa, por ejemplo, con los colores. No, nos cuesta decir si un color es blanco, es mucho más claro, mucho más oscuro, si no tenemos algo contra lo que comparar. ¿Vale? También nos pasa, por ejemplo, oye, si yo meto mi mano en agua fría, ¿vale? Yo voy a tener una sensación muy distinta si esa mano viene de haber estado tocando algo mucho más frío o tocando algo mucho más caliente, ¿vale? Podéis hacer perfectamente la prueba, ¿vale? O sea, todo esto te pasa, te estás duchando con agua caliente y pones agua templadita y la sientes muy fría. Sin embargo, si te estás duchando con agua fría y te pones el agua templadita, la sientes caliente, ¿vale? Todos nuestros estímulos, ¿vale? Pues tanto la vista, nos pasa un poco cuando vas a oscuras, ¿no? Cuando vas a oscuras y a nada que hay un poquito de luz, ya ves. Y cuando vienes de estar viendo luz y te metes en una habitación un poquito más oscura, no ves nada. ¿Por qué? Porque hay un contraste muy fuerte. Esto aplica absolutamente a todos los sentidos. Por esto nos funciona mucho y lo hemos visto muchas veces en publicidad, esto del antes y el después, ¿no? Cuando te venden un método de adelgazamiento, cuando te venden un método de blancamiento dental, te suelen mostrar un antes y un después, que de hecho hay incluso herramientas SaaS que se dedican un poquito a gestionar, ¿no? Las fotografías de antes y después para clínicas dentales, este tipo de cosas. Porque siempre que podemos mostrar ese contraste de cómo estaba antes y cómo está ahora, nuestro cerebro le entra muy bien, ¿vale? Entiende perfectamente cuál es el cambio, entiende perfectamente cuál es el beneficio que puedo obtener. Y esto aplica a muchos niveles, ¿vale? Y uno de los más simples es que cuando diseñamos experiencias, por ejemplo una web, o por ejemplo una app o demás, tenemos que trabajar muy bien el contraste en nuestros diseños. Lo típico que hemos hablado siempre y que se habla muchas veces, y en tu programa se ha hablado ya alguna vez, ¿no? Oye, cuando diseño, por ejemplo, una web, pues un CTA, tiene que haber un botón que esté muy claro y que resalte de alguna forma, es decir, que esté hecho en un diseño que encaje evidentemente con el contenido visual de la página, pero de repente que resalte. A mí me gusta mucho, y para que la audiencia tenga un ejemplo claro, iros, por ejemplo, a la web de Dropbox, ¿vale? Que ellos tienen un esquema de color muy claro con blanco, azul y poquito más, y al final su web es blanca y los CTA son azules y prácticamente es lo único que resalta, ¿no? Entonces, al final, el pruébalo, el date de alta y todo esto resalta muchísimo, encajando dentro del esquema de colores, pero te incita a clicar, te incita a la acción, lo ves muy claramente. Si tu botón está metido dentro de 200.000, es decir, tienes una página con 200.000 otros colores y 200.000 otras cosas y no contrasta, no te llama la atención, muchas veces lo que pasa es que el usuario no lo ve porque le dedica muy poquita atención a escanear tu web, ¿vale? Entonces pensemos siempre en cómo podemos hacer destacar las cosas, ¿vale? Y entendamos que nuestro cerebro va a funcionar comparando cosas. De hecho, compara tanto que hay un efecto psicológico que se llama el efecto ancla, que un poco está demostrado científicamente que cuando en una página tenemos varios números, ¿vale? Por ejemplo, una página de pricing, ¿vale? Y tengo un precio, ¿vale? Y mi precio son 39 euros, imagínate. Pues si yo antes del 39 pongo un número muy alto, por ejemplo, digo, hay 52.500 usuarios que utilizan este producto. Cuando llega el 39 me va a aparecer un precio barato. Sin embargo, si yo antes pongo hay 12 usuarios viendo esta página ahora mismo, ¿vale? Cuando llega al 39 lo compararé psicológicamente con el 12 y lo voy a ver más caro. Nuestro cerebro, como utiliza atajos, muchas veces lo que hace es comparar el precio con algunos números que haya visto, ¿vale? Entonces tengo que jugar muy bien cuál es el primer precio que le muestro al usuario o el primer número que ve para que cuando llega mi precio de repente diga, ostras, qué barato. Y yo estoy seguro que todos, incluso tú, Óscar, en algún momento os ha pasado que ante el mismo precio, el mismo producto en dos momentos distintos, habéis tenido una sensación de precio de que es barato o es caro, dependiendo de otra serie de factores. Sí, del contexto que hay alrededor. Y aquí ya, si vamos a por nota matrícula de honor, no es solo un contraste visual, ¿no? Yo creo que aquí la clave es... el contraste es realmente una forma de romper un patrón. Eso es. Tú tienes una página donde todo pega, todo está estéticamente perfecto, te relaja la vista, te relaja, ¿no? Y claro, eso está muy bien, porque provoca otro tipo de emoción, de tranquilidad, de tal. Pero claro, si lo que quieres es que alguien reaccione y tome una acción, por ejemplo, que haga clic en un botón,
Pues claro, tienes que romper ese patrón. ¿Cómo lo rompes? Introduciendo un color más llamativo, introduciendo unas mayúsculas, introduciendo unas negritas, otro tipo de fuente, otro tamaño de fuente, puede ser más sutil, puede ser más. Pero estamos hablando aquí de un contraste visual. Ojo, el contraste, la ruptura de los patrones puede ser auditivo, puede ser visual, puede ser en un vídeo. Puede ser de muchas formas. O sea, si tú estás acostumbrado, tú me sigues en Twitter y estás acostumbrado a ver siempre la misma imagen mía, y de repente yo me la cambio y me pongo un gorro de payaso en la cabeza y te estoy enseñando un libro porque he lanzado un libro, eso es un contraste. Mi cabecera de LinkedIn, que si a lo mejor la has visto muchas veces, mi página web, el inicio de este podcast, si yo de repente antes de empezar el número del episodio de la Academia de Marketing Online, episodio 380, te meto, hey, espera un momento, tengo que contarte algo antes de empezar. Tú de repente se te ha roto ese patrón de que a lo largo de 379 episodios el podcast ha empezado de una manera. Si un día empieza de otra, pasa algo. De hecho, Óscar, justo hace unos minutos tú has hecho una rotura perfecta de patrón en este podcast. Llevamos un buen rato hablando, lo haces siempre, lo haces muy bien. Es decir, tienes una rotura de patrón al principio, tú empiezas una intro con mucha intensidad, haces tus CTAs, llevas a la gente a la acción, pero tienes un nivel de intensidad mucho más alto. Luego empieza la entrevista y tú tienes un nivel de intensidad un poquito más bajo. Y luego siempre haces esta rotura de patrón a mitad de episodio donde haces un recordatorio de con quién estás hablando y vuelves a subir el nivel de intensidad. Esto es muy buen ejemplo, porque al final lo que estás haciendo es eso, romper la monotonía y destacar una serie de cosas en determinados momentos que a ti te interesa que el usuario se quede en la cabeza. Sí, no tener miedo, para resumir este punto, no tener miedo a salirte del patrón. Si tú estás acostumbrado a escribir emails largos tipo storytelling, prueba a escribir un día un email que sean 2 líneas. Y de repente todo el mundo va a decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Claro. Si tú publicas algo todas las semanas, todos los lunes, publica algo un miércoles y la gente va a decir, ¿qué ha pasado aquí? Eso yo creo que es el punto. Corti, vamos avanzando con la lista tangible. Claro, pues estímulo tangible. Al final, lo que nos pasa a los humanos, como intentamos evitar pensar, ¿no? Como intentamos evitar que el sistema 2 se ponga a procesar y dedique mucho esfuerzo, nos ayuda mucho que las cosas se tangibilicen mucho. Es decir, en lugar de utilizar conceptos abstractos donde hagamos pensar al usuario en cosas complejas, que la aterricemos con ejemplos muy completos, muy concretitos, ¿no? Con cosas fáciles de ver. Y mira, voy a poner un ejemplo que yo esto lo aprendí a fuego en su época, en la época en la que nos conocimos, en la época en la que yo tenía BrainSense y te pasaste por la OFI. Claro, nosotros BrainSense era un sistema de recomendación de productos donde se integraba una tienda online, ayudábamos a los clientes a vender más porque metíamos automáticamente en la web productos en función del comportamiento del usuario y luego a nuestros clientes que eran e-commerce les decíamos, y esto te ayuda a vender más. ¿Cuál es el problema que teníamos? Que esto te ayuda a vender más en las primeras versiones, no lo podíamos demostrar. Entonces era como algo que el usuario no podía tangibilizar y entonces teníamos muchos problemas, porque al principio nos decían, guay, yo lo veo, pero está en la web, veo que la gente hace clics, pero oye, yo no estoy viendo que realmente me ayuda a vender más. ¿Qué es lo que hicimos en una siguiente iteración? Probamos a hacer test A/B y a mostrar a los usuarios cuánto vendían en aquellos usuarios que no se les mostraban recomendaciones y cuánto vendían los usuarios a los que se les mostraban recomendaciones. Y al final tangibilizábamos, ¿no? Le podíamos dar un número y decíamos, oye, pues los usuarios a los que les mostramos recomendaciones tienen un aumento de ventas de un 11,7%, o cada uno su caso, y teníamos en el panel de control y lo poníamos. Eso ayudaba muchísimo a cambiar la discusión. Ya el usuario tenía claro cuál es la tangibilización de valor y ya no había discusión. Otro ejemplo, por ejemplo, a mí me pasa y tiene mucho que ver con podcasting y seguro que a ti te pasa también. Yo alguna vez utilizo iVoox, ¿no? Como para difundir el podcast y alguna vez he pagado el plan premium, lo que tenemos de podcast para aumentar visibilidad. ¿Qué es lo que me pasa a mí con el plan premium? Que lo pongo, a veces he notado algo, a veces no. Pero claro, no tengo ningún panel de analítica que me diga, oye tío, gracias al plan premium ha habido 300 escuchas más. Entonces, yo pago, al final creo que son 50 y pico euros o algo así al mes el plan más tocho, que oye, es una cantidad de dinero. Y cuando yo no veo una tangibilización del retorno, cuando a mí no son capaces de explicarme qué es lo que me está aportando ese pago, llega un punto que cancelo el servicio, ¿vale? Entonces, siempre que podamos, tangibilicemos lo que estamos haciendo. Mira, te voy a poner un ejemplo que a mí me flipa. Cloudflare, no sé si lo conoces, es un servicio... Cloudflare, sí, de los de DNS. Eso es. Sí. Es un servicio de DNS que es algo que está muy en la sombra, porque tú lo configuras en tu web y realmente tú no notas nada.
O sea, me refiero, tú no sabes casi lo que está haciendo. Pues ellos todos los meses te mandan un email de resumen y te dicen que sepas que hemos evitado un 27,5% de los accesos que eran posibles ataques y te hemos ahorrado tanto ancho de banda y esto se traduce en no sé qué. Ellos lo que hacen, como saben que al final, si no eres técnico, no entiendes muy bien cuál es el valor que te están aportando, y lo que te hacen es un recordatorio mensual simplemente para que sigas pagando tranquilo, ¿no? Para que dentro de un año, cuando digas, oye, estoy pagando 20 pavos al mes a Cloudflare, no sé si lo uso o no, que te acuerdes de ese email y digas, ostras, no sé si lo valdrá, pero sé que me ha dicho que me has quitado unos cuantos ataques y pues lo sigo pagando por si acaso. WordFence hace lo mismo. WordFence te manda un email y te manda decir, oye, que sepas que esto es lo que está pasando. Y si no, no te darías cuenta. Es decir, funcionan también estas cosas que crees que no están haciendo nada, ¿no? Esto podrían hacerlo, por ejemplo, muchos talleres mecánicos, ¿no? Mucha gente que Justo, te dice, no, sí, tienes sí. que cambiar el filtro. ¿Por qué? No, por nada. Joder, pues explícamelo porque seguro que hay una razón. Aquí hay una cosa fundamental que tengo que decir, que es, esto es una máxima en lo que es la guionización de Hollywood y todos los guiones de cine, que es show not tell. Es decir, Eso es. aquí va otra para nuestros amantes de los anglicismos, muéstrame las cosas, no me las expliques. Y estos son cosas que podemos, el tema tangible va más allá bueno, es que realmente, primero, hay que leer el libro de Corti porque por cada uno de estos estímulos hay un montonazo de ejemplos y casos, muchos más de los que lógicamente podemos dar aquí. Pero ahí es decir, si tú ves... yo, por ejemplo, voy a escribir un email. O sea, ¿cómo aplicamos eso a la realidad? Si yo te escribo un mail y digo, vale, voy a aplicar storytelling y voy a decir, el otro día llegué al médico y había una chica en la sala de espera, esto se me ocurre ahora mismo sobre la marcha, y había una chica muy triste. Entonces yo le dije, oye, chica, ¿qué te pasa? Había una chica muy triste. Bueno, yo no tengo que decir eso. O sea, si yo digo, entré en la sala y había una chica con el rímel corrido, la cara roja y no paraba de llorar, yo no necesito decirte que la chica estaba triste. Ya te lo he enseñado. Esto es otra forma de crear cosas tangibles, ¿no? Yo no le puedo decir, o sea, decirle a alguien, imagínate ser tu propio jefe. ¿Vale? O sea, esto lo hemos oído 1000 veces. Sé tu propio jefe. Construye tu propio negocio. Pero a lo mejor algo tan sencillo como ¿te gustaría un día a la semana, el día que a ti te dé la gana, no ir a trabajar o trabajar desde una cafetería? Muestra las cosas. Requiere más trabajo. Tenemos que esforzarnos un poquito más, pero una vez más, esto son metáforas en realidad. O sea, estamos casi... los números es otra cosa. Otro ejemplo de un webinar que hago yo. ¿Qué me ha aportado a mí el podcast? Yo puedo decir, pues a mí el podcast, 4 millones de... O yo cada mes tengo 60.000 oyentes. Y, bueno, pues estas cifras entran por un oído y salen por otra. 60.000, que lo mismo da 6.000, que 6 millones, que 600.000, que 1 millón de followers. Entonces, ¿yo qué digo? Yo pongo una diapositiva a la gente y le muestro un estadio de fútbol, el campo del Betis. Yo miré uno que tuviera más o menos, creo que era esa capacidad, ¿no? Y decir, bueno, tú mira este estadio, mira toda la gente que hay, está lleno. Bueno, pues esta es la gente que escucha mi contenido cada semana. Y de repente, yo no tengo que decir si son 50.000, 55, 60 y medio, 1 millón, 6 millones, porque es que la gente ya, los números no los entienden. O sea, ¿cuántas veces hemos visto la distancia 3 kilómetros? ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? Yo no sé cuántos son 3 kilómetros. ¿Es de aquí al centro comercial? ¿Es de aquí a la gasolinera? ¿Es de aquí? Pues alguna gente lo tendrá más controlado, otra no sabe si es mucho, si es poco. Ahora, si yo digo que eso es como ida y vuelta a la luna, de repente los 3 kilómetros es tangible para ti. O sea, hay muchas formas de utilizar esto y yo creo que es también un gatillo fundamental. Esto está muy relacionado, Corti, con el siguiente punto, que es la emoción. Justo, al final los seres humanos somos muy emocionales, entre otras cosas, pues porque al final nuestro cerebro tiene una serie de componentes químicos con los que se manejan, pues con cosas como la dopamina, ¿no? que impulsa las recompensas, la serotonina, que tiene mucha relación con la felicidad. Entonces, lo queramos o no, por simplemente composición química de nuestro cerebro, vamos a tener emociones.
Yo no sé quiénes nos estén escuchando, pero yo, por ejemplo, soy una persona extremadamente emocional y yo cuando veo un drama en la tele acabo llorando desconsolado. De hecho, los trato de evitar justo por eso, porque es como, tío, es que me va a poner triste, porque hay determinadas situaciones que me ponen muy triste, lo quiera o no, aunque lo entienda o lo que sea. Casi todo lo que hacemos desemboca en algún tipo de emoción. Oye, fijaos al final cómo compramos las cosas, ¿no? Tú ves por lo general una camisa, una camiseta, una prenda, te gusta y luego ya racionalizas y dices, ostras, pues esta camiseta me vendría muy bien porque justo ahora tengo pocas camisetas o me pega con estos pantalones, pero el proceso por lo general de decisión viene más porque me engancho con algo que me ha gustado y luego ya consigo un poco racionalizarlo. Por ejemplo, en publicidad que se utilizan mucho las emociones, voy a poner un ejemplo que yo creo que casi todos recordaremos, que es el de Fabada Litoral. Si os acordáis, el de Fabada Litoral de la abuela, ¿no? ¿Con qué jugaba esto? Con una emoción que casi todos tenemos de haber ido al pueblo a estar con nuestra abuela. Esto es una abuela asturiana, pero podría haber sido una abuela de cualquier... Mi familia es gallega y me recordaba a mí mucho un poco a la vida en la aldea ahí en Galicia, y ese es un poco el mismo tipo de emoción. Entonces, al final, con poco, simplemente con eso, es capaz de transmitirte muchas emociones, la emoción de comer comida tradicional, ¿no? Comida de la abuela, este tipo de cosas. Hay muchas formas con las que podemos trabajar las emociones. A mí me gusta mucho lo que hace la gente de Blue Banana, que es una marca de sudaderas y esto. De sudaderas, camisetas y demás. Si os vais a su Instagram... Bueno, tú entrevistaste ¿verdad? Está en vuestro podcast, sí. Justo, entrevisté a Nacho, que es uno de los fundadores, y de hecho ellos invierten mogollón en contenido visual, un poco que tiene mucho que ver con tangibilizar, pero que también tiene que ver con esta emoción, porque ellos lo que venden no son camisetas, es decir, venden camisetas y sudaderas, pero realmente lo que te venden es la emoción de un viaje, porque todo su contenido visual y con lo que venden camisetas y sudaderas es publicando fotografías y vídeos de viajes increíbles. El último que han hecho ha sido con unas ballenas y el equipo, bueno, pues estaba como nadando entre las ballenas, y la gente lo que compra es emoción. La gente compra Blue Banana porque quieren sentir esa aventura, ¿vale? Entonces, fijaos que esto seguramente lo hayáis hecho con alguna marca, que habéis comprado productos de una marca por la emoción. Y el caso con, yo qué sé, tan paradigmático, Coca-Cola, ¿no? Que te vende la emoción de la felicidad. ¿Por qué? Porque al final decirte compra un agua negra con sabor dulce y burbujas a precio de oro Sirope, no encaja, claro, sí. pero cuando te dicen, oye, compra felicidad, es algo que tú quieres comprar. La chispa de la vida. Claro. Sí. Y bueno, el anuncio de la lotería de Navidad, o sea, sí, yo creo que esto lo vemos y aquí yo creo que la conclusión es no des por hecho que las palabras, ya sea en un email, otra vez quiero hacer hincapié en que es lo que estamos hablando hoy, no es email marketing, no es landing page, no es copyright, es para todo realmente, para eso todo lo que hagamos. Yo creo que aquí la clave es entender que las palabras que plasmamos pueden significar cosas distintas para distintas personas. Ese 1.000.000 de seguidores, o ese 2 kilómetros, o ese todo lo que hace tu producto, o todas las ventajas que aporta desde un punto de vista teórico y de especificaciones. Entonces, eso hay que procesarlo racionalmente, ¿no? Lo que nosotros queremos es saltarnos ese paso. Queremos, a través de la emoción, generar un deseo, o una aversión a algo, a una pérdida, o en definitiva, despertar una emoción y que luego tengan que justificar por qué lo quieren comprar. Eso es. No, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Corti, nos quedan 2 puntos, que es el visual y luego uno que es un buen punto para terminar. ¿En qué consiste? Bueno, esto del visual es similar entonces quizás a lo que hemos hablado de tangible o no. Es parecido, tangibles tienen mucho más que ver con tangibilizar conceptos abstractos en cosas más aterrizadas que pueden ser visuales o pueden ser de otro tipo, pueden ser contadas, ¿no? Como tú has dicho, pero el visual sí que es enteramente debido a que los seres humanos somos, bueno, pues mayoritariamente visuales, es decir, en nuestro estímulo más desarrollado funcionamos mucho por los ojos. De hecho, se estima más o menos que el 65% de la población somos estudiantes visuales, es decir, nos acordamos más de lo que vemos que de lo que escuchamos o procesamos de otra forma. Y luego hay muchos estudios que demuestran que la visión afecta al resto de sentidos, ¿no? Y esto probarlo, ¿no? A cuando comes, por ejemplo, y estás viendo un plato de comida y te tiene mala pinta, aunque esté delicioso, te cuesta mucho más, ¿no? Parece como que te sabe peor. Y sin embargo, si te tapas los ojos y comes, yo qué sé, col fermentada, ¿no? Que no lo ves, el sabor es muy distinto. Entonces, está muy interconectado todo lo que es la parte visual con el resto de nuestros sentidos. Para tangibilizar un poco
poco el estímulo visual. Esto se ve muy, muy claramente en los e-commerce, ¿vale? En una tienda online. Cuando tú vas a comprar un producto, lo que te pasa es que tú no tienes el producto en tu mano, como tienes una tienda física. Entonces, ¿cómo vendes el producto? Pues lo vendes generando buenas fotografías o un vídeo donde muestres muy bien el producto. Esto lo hace fenomenal, por ejemplo, la gente de Apple, ¿no? Que cuando vas, pues que ellos te venden un teléfono y en base a imágenes son capaces de mostrarte la tecnología que tiene por dentro, los usos, te venden el estilo de vida, te venden todo. Pero todo está en base a imágenes, ¿no? El enseñar, por ejemplo, las tripas de un producto. O, por ejemplo, la gente de Tropic Field, que estos venden zapatillas, son unos chicos de Barcelona que venden zapatillas, lo petan mucho en temas de crowdfunding, y ellos venden unas zapatillas que en teoría son para usar en cualquier situación, tanto en la montaña como para la ciudad y demás. Entonces, ¿ellos qué hacen, por ejemplo, en sus páginas de descripción de producto? Tienen unos GIF donde sales tú con una persona con unas zapatillas como en su casa, pega un salto y cae en un río, ¿no? Entonces es una forma como muy visual de transmitir ese concepto de que esta zapatilla te sirve tanto para la ciudad como para irte al campo. O incluso en otro GIF te muestran cómo cogen un mogollón de zapatillas, como que encima de una cama, hacen así con un brazo, lo giran y tiran todo y solo dejan una zapatilla, transmitiendo un poco el concepto de forma visual de no te hacen falta llevarte varias zapatillas a un viaje, sino que te llevas una que te sirven para todas las situaciones, se secan rápido y demás. Casi todo lo que contemos de forma visual se nos va a quedar mucho más fácil en la cabeza de los humanos, un poco por esa forma que tenemos de estudiar visualmente y porque el nervio óptico también como que entra muy directamente al cerebro y lo tenemos muy trabajado. Bueno, pues ahí también es una razón y es una excusa para utilizar el contenido visual, aunque la gente diga, no, yo tengo un podcast, o no, yo es que escribo emails. Está muy bien, pero de vez en cuando introducir una imagen, generar esos estímulos visuales, sabemos que al final pues, va a reforzar lo que ya estemos haciendo en otros canales y al final es un complemento. El último de este estímulo es el de inicio y final, y yo aquí intuyo por dónde va la cosa, a ver si somos capaces también de hacerlo en el episodio, pero ¿en qué consiste esto de inicio y final? Pues mira, aquí lo más importante es que por lo general recordamos los humanos lo que pasa al principio de una experiencia y lo que pasa al final. Esos son los estímulos que más se nos quedan. Y luego, si pasa algo como muy apoteósico a mitad, ¿no? Es decir, como cambios muy fuertes en los estímulos, sí que nos acordamos de ellos. Mira, ejemplo que casi todo el mundo habrá vivido alguna vez, un festival, ¿vale? Cuando vas a un festival o un concierto, las partes más espectaculares son al principio, en el arranque, típico, oye, pues yo recuerdo conciertos de rock y de heavy, ¿no? Ese arranque con fuegos de artificio, que empieza el grupo a darle caña y es todo espectáculo, y al final, ¿no? Que intentan hacer también algún tipo de espectáculo o algo. Esto funciona un poco por cómo funciona nuestro cerebro. Es decir, nuestro cerebro al final lo que intenta lo mismo, en ese intento de ahorrar de energía, lo que va haciendo es como grabando snapshots, ¿no? Como momentos del tiempo que son críticos y al principio de una experiencia y al final son los principales. ¿Cómo lo traducimos en esto en cosas útiles? Yo, por ejemplo, nosotros lo trabajamos mucho en Product Hackers con los SaaS, con los productos Software as a Service, con la experiencia de onboarding y la experiencia de cancelación del servicio. El onboarding, que al final son los primeros pasos que das en un producto, es un momento clave para activar al usuario. Es el momento donde si se lo pones fácil al usuario, le guías de forma adecuada y le explicas muy bien cuál es el valor que va a sacar de tu producto y lo pones como que consigues que el usuario empiece a utilizar tu producto de forma muy fácil, el usuario se va a quedar y se va a acabar pagando. Pero entonces estos software as a service donde el arranque es muy complejo, donde al final tienes como muchas pantallas que configurar muchas cosas, ese inicio es muy tedioso y sobre todo no son capaces de transmitirte la propuesta de valor y qué es lo que vas a sacar del producto, lo que pasa es que hay mucha baja, ¿no? Hay muy poco usuario activo y la mayoría de los usuarios que empiezan a usar el producto no lo pagan. Y lo mismo al final, ¿no? Al final, cuando yo doy de baja un producto, es una oportunidad, uno, de retener y una oportunidad de que dentro de que se da de baja, que a veces es porque no tiene más dinero, porque yo qué sé, porque no lo necesita el producto durante un tiempo, pero si tienes una buena experiencia, dejas un recuerdo en el usuario y es más fácil que vuelva con el tiempo. Si tú en esa experiencia de baja, que nos habrá pasado a todos, a mí me ha pasado, ¿no? Que te has dejado un servicio y te cuesta mucho darte de baja, tienes muchos problemas y demás, la siguiente vez que lo necesites no vas a volver, porque por muy bien que te haya ido con el servicio entre medias, tú lo que te vas a quedar con ese último momento, ¿no? Con ese momento que has tenido problemas. Entonces, intentemos siempre que el inicio de la experiencia y el final sea muy bueno,
Y también, por ejemplo, una página web, dos sitios de inicio y final que son muy claros es el header y el footer, ¿vale? Y esto es algo que utilizamos como atajo mental, al menos yo lo utilizo y hay mucha gente que lo usa, es te vas al footer a ver como una serie de información básica, sellos de confianza, ver que tienes los términos y condiciones bien puestos y este tipo de cosas. Cuando tienes desconfianza te ayuda. Y en el header, al final, oye, cuando tienes el logo bien puesto, cuando ves que hay un número de teléfono, cuando hay un buscador, los elementos que tú estás esperando, ¿vale? Y que transmite también montados de forma que transmitan confianza, tú también confías más en la página. Y muchas veces lo que hay en mitad, oye, pues es menos relevante en el sentido que ahí hay una venta, ¿no? Y lo tienes en cuenta y dependerá del producto que veas. Pero el principal impacto lo vas a tener con ese header y con ese footer. Eso también es relevante a la hora de escribir emails, por ejemplo. Claro. La gente empieza muy fuerte con una historia, con un tal, con algo impactante y poco a poco se va desinflando y realmente no hay casi ni motivo ni para llegar al final y luego al final es un poco efecto chof, ¿sabes? Como Claro. que bueno, también se me ocurre un proceso de registro, es decir, la mayoría de la gente que nos está escuchando tiene un lead magnet o sabe lo que es o está pensando en crear uno y bueno, es muy, pones un pop-up súper impactante con un productazo súper goloso y yo ahora mismo pongo mi nombre y mi email y luego no sé si se ha enviado. La Eso confirmación es un desastre. No sé siquiera si lo... Me ha pasado hace poco que acabé recibiéndolo luego 4 veces porque no recibía una confirmación. No sabía si me había dado de alta o no y me acabó llegando el ebook 40 veces. Entonces, ahora, ¿cómo cambia cuando de repente lo rellenas y boom, en la siguiente página de confirmación tienes un GIF animado con esa persona saludando o diciendo todo ok, ahora comprueba tu inbox, ahora mira tal, pum, proceso finalizado con éxito? Es decir, no es solo el principio y el final de una... Yo que hago servicios de consultoría, oye, cuando a mí me confirman, venga, pues vamos adelante con la consultoría, yo quiero que esté todo muy clarito, la información que necesito, los plazos, los tiempos, qué voy a hacer, qué va a incluir... Y que luego todo ese proceso y luego al final, después de esa reunión, cuando le envío los vídeos, le envío un resumen, le envío un documento, le envío la factura, le envío una serie de cosas, que esa experiencia no sea ya una chapuza al final que ya hemos hecho Eso la es. consultoría, ¿no? O sea, que esto se puede aplicar en muchas cosas. Hay otra cosa de inicio y final que no está relacionado con esto directamente, pero que es relevante, que es que todas las cosas tengan su inicio y su final. Y esto... también es inicio y final y es lo que los anglosajones hoy nuestros oyentes van a estar encantados de todos los anglicismos que estamos utilizando, los bookends. Los bookends son estos que tú pones en la librería, ¿verdad? Para sujetar los libros. Tienes uno al principio y uno al final. Y el concepto de bookends yo creo que es muy útil psicológicamente, es que todo tenga su inicio y su final. Lo peor que podemos hacer en marketing es, primero, no conocer a la persona que tenemos enfrente y segundo, que esa persona esté perdida o no sepa qué tenga que hacer después. O si ya ha terminado, o qué va a pasar ahora, o qué es lo que va a suceder. Entonces, ese inicio y final de las cosas, acostumbrarnos a que las cosas puede ser más amplio, más largo, puede ser un curso de 10 módulos o puede ser un email, pero tiene que tener un inicio y un final. Y al final tiene que estar claro qué pasa después. Fin de la historia, o hay un call to action y comienza otra historia. Estamos... Como dice Isra Bravo, estamos abriendo y cerrando loops continuamente. Si abrimos un loop al principio y le decimos al usuario, oye, te voy a contar una cosa que me pasó el otro día, pero antes déjame que te explique esto, luego tienes que volver a contarle eso que abriste, porque tú le has abierto en su cabeza, has creado un inicio, tienes que cerrar esa puerta. Entonces, el saber que cada comienzo, cada inicio, cada caramelo... tiene que luego tener su correspondiente cierre, ¿no? Porque luego, si no, en la cabeza te quedan cosas bailando. Es como una peli que ves. ¿Cuántas pelis hemos visto, Corti, que... Pero al final yo no entiendo qué ha pasado. Vive, no vive, ¿sabes? Se acaba la película con el tipo tumbado en la arena que le han pegado 7 tiros. ¿Muere, no muere? Digo, no, es que cada uno lo interpreta. Pues vaya, porquería. Yo no quiero quedarme con esa, ¿sabes? Con esa intriga. O sea, necesito un final, necesito un cierre, un closure. Es decir, cuando alguien se muere, cuando alguien está en un proceso, necesito un final, una conclusión. Eso también es... Claro, fíjate, Óscar, para mí es tan importante que nosotros, por ejemplo, en proceso comercial también ponemos un final a las cosas, ¿no? Es decir, hay gente a la que sacas del proceso, porque dices, oye, pues no es tu momento de compra. ¿Y qué haces muchas veces? La avisas, ¿no? Oye, pues... no te preocupes, ya no te voy a... Sí. Es decir, entendemos que no es el momento, te sacamos del proceso y demás, y te das cuenta cuando envías ese tipo de emails que hay una serie de personas que son las que están dispuestas a comprar, pero no te están haciendo caso porque están liadas con otros temas, que se activan. ¿Por qué? Porque
que en cuanto ven que hay un final de proceso y que le estás avisando, tío, o sea, yo ya te voy a ignorar, paso de ti, me voy a dedicar a otras cosas, es cuando dicen, oye, espera, que a mí sí que me interesa. Entonces también a la gente tangibilizarle que la está sacando del proceso. Otro ejemplo con listas de correo, ¿no? Cuando haces una limpia de listas de correo, enviar un email, decir, oye, que sepas que como no estás abriendo mis emails, yo te voy a quitar de aquí. ¿Confirma o no confirma? También lo que estás haciendo es, mucha gente va a pasar, porque estaba pasando de ti, pero al que realmente tiene interés, le estás dando un aviso y estás dando la opción a que reaccione y pueda volver a estar en contacto contigo. Pero estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, hay que poner final a las cosas y explicitar a los usuarios que se está acabando una fase y que pueden reaccionar a eso. Y eso también es útil para nosotros como creadores, sí. Por cierto, a la hora de crear contenido. O sea, yo de verdad que me cambió la vida cuando dije, voy a empezar a planificar las cosas y por ejemplo, pues hoy voy a preparar el guión de este podcast y tengo de 10 a 12. Y cuando se acabe ese tiempo, se acabó. Pues algunos están mejor, otros están peor, pero lo que yo hacía antes era, bueno, empezaba. Y digo, bueno, a ver cuánto avanzo. Y 2 días después le daba otro retoque. Y 3 días después, y era como que llevaba una mochila en el RAM de la memoria, ¿sabes? En el cerebro, que estaba siempre ahí pensando, tengo que finiquitar este guión, no me faltan 2 o 3 preguntas, no he sacado la esencia, no tal. Y entonces era un peso. Y esto nos pasa cuando creamos cursos que nunca acaban, cuando creamos, yo qué sé, secuencias de emails que no tienen fin, cuando creamos un podcast, es decir, bueno, yo ya me he acostumbrado a crear esto, igual no es el mejor ejemplo, pero ahora muchas veces recomiendo a la gente que lo haga por temporadas, que tenga un inicio y un fin de una temporada con un objetivo, con una temática, y que lo haga de esta forma, con un inicio y un fin, y luego recoja, pliegue velas y empiece a analizar y lance la siguiente temporada. Yo creo, Corti, que le hemos dado un repaso brutal a todos estos estímulos. Recordar a los oyentes, lógicamente, que en Psychogrowth tienen todo esto explicado detalladamente, con informes, con datos, con estudios y con un montón de ejemplos más. Psychogrowth, que es una trilogía, va a ser una trilogía, como eso tendría que haber sido Star Wars o Indiana Jones, pero eso ya es un debate para otro día. Ya nos has anunciado para cuándo la segunda parte y hay alguna sorpresa, entiendo que es más que un libro, ya nos has dejado caer. ¿Para cuándo la podemos esperar? Pues mira, esperamos que esté para primavera de 2022. Como decía, es más que un libro, va a ser una experiencia que tiene una parte más de libro, una parte web y una parte de recurso, porque queremos que sea algo accionable. Tiene mucho que ver con sesgos cognitivos. Hasta aquí puedo leer, pero estamos trabajando en ello y tiene una parte como ilustrativa de diseño y demás muy guay. Y no descartamos que estamos evaluándolo, conectarlo con un tema que tú has dicho antes, has hablado del tema de los NFTs. Entonces estamos lo mismo, aprovechando esta segunda parte un poco para investigar si esto tiene sentido para nosotros o es algo en lo que podamos meternos o no a futuro. Qué interesante, pues ahí lo tenemos, José Carlos Cortizo, Corti para los amigos, CMO de Product Hackers y autor de Psychogrowth. Muchas gracias por tu tiempo, ha sido como siempre un placer charlar contigo. ¿Dónde pueden nuestros oyentes saber más de ti, seguirte, contactar? ¿Cuáles son tus coordenadas digitales? Que hay millones, pero danos las fundamentales. Perfecto, principalmente LinkedIn, me buscáis José Carlos Cortizo, y también soy bastante activo en Twitter, ahí mi usuario es Joseca, José y una K, _net, y lo mismo, me podéis contactar, escribir lo que queráis, encantadísimo de participar, y muchas gracias a ti, Óscar, porque como siempre hablar contigo es una absoluta maravilla. Muchas gracias, Corti, vamos a incluir todos esos enlaces como siempre en la descripción, y hasta la próxima. Un abrazo. Y con esto, mi querido y fiel oyente, hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Si te gusta la Academia de Marketing Online y te apetece aportar tu granito de arena, lo mejor que puedes hacer es dejarme una valoración positiva en tu herramienta de podcast favorita y compartir este episodio para que entre todos podamos formar, inspirar y motivar a más emprendedores y emprendedoras en todo el mundo. El programa de esta semana ha estado patrocinado por WebEmpresa, mi socio tecnológico de confianza. WebEmpresa ofrece alojamiento web rápido, seguro y flexible que se ajusta a tus necesidades en todo momento. Independientemente del tipo de proyecto que vayas a construir, en WebEmpresa encontrarás precios competitivos y un extraordinario equipo humano que te ayudará a resolver cualquier duda que te pueda surgir durante los 365 días del año. Accede a las condiciones especiales para nuestros oyentes, incluyendo un descuento del 25%, un año de dominio gratis y mi libro y audiolibro Mimbres Mentales de regalo en www.oscarfeito.com/webempresa.
Y nuestro episodio de esta semana también ha estado patrocinado por ESIC Business and Marketing School, escuela de negocios especializada en marketing, management y tecnología que lleva formando a profesionales durante más de 55 años. En ESIC Business and Marketing School podrás formarte en las habilidades profesionales más demandadas del momento, incluyendo Design Thinking, metodologías ágiles, neuromarketing, Big Data, emprendimiento y marketing digital para destacar en el ecosistema actual. Encuentra tu próximo reto en www.esic.edu. Espero que este podcast te aporte la formación, la inspiración y la motivación para emprender tu propia aventura digital y llevarla a buen puerto. Gracias por escuchar y te espero, como siempre, en el próximo episodio.